preguntas. Me parece que es lo importante que puede quedar de un espacio de esta naturaleza que sus organizadores lo organizan precisamente para que nos encontremos en estas miradas y en estas perspectivas de lo que es la formación en la investigación. Bien, entonces bienvenidos. Voy a estar 40 minutos, como lo ha dicho esta organización, compartiéndoles algunas ideas que tienen que ver con la construcción del arte. La construcción del arte no puede ser de ninguna manera discutida fuera de unos elementos que conforman el universo de la investigación, de lo que es el ejercicio investigativo, de lo que es tener la mente metida en un proyecto de investigación o persiguiendo respuestas que nuestros demonios nos colocan en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ahí 40 minutos, 45 minutos. Al fin de la charla, recibiré pues o escucharé las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Espero retroalimentación de compartir pantalla. Por favor. Sí, te confirmo que estamos viendo tu pantalla. Bien, pues esta primera lámina me imagino que esta segunda lámina que he puesto. En estos momentos se ve la pantalla. Puedes darle bien, bien. Sí, construyendo el estado del arte. Ante todo hay que señalar qué es el estado del arte. El estado del arte es una idea que se tiene dentro de un proyecto de investigación y que se le ha llamado así desde hace unos 20, 30 años en Colombia, y que se circunscribe específicamente a que el investigador levanta un edificio epistemológico a partir de la revisión de la documentación que tiene que ver con las disciplinas o los temas específicos. Perdón. No, Fabi, yo no sé, la por favor, doctora no pudo. ¿Qué te digo? Ciérrate el micrófono, si es tan amable. Quien esté moderando, por favor, anular ese micrófono. Decía entonces que el estado del arte en Colombia, primero que es algo acuñado aquí en Colombia desde hace unos 30 años y algunos países de América Latina, y que tiene que ver con que el investigador hace una revisión exhaustiva y puntual de aquellas publicaciones, libros, artículos, ensayos, tesis que tienen que ver con el tema que él está investigando. Pero esto dicho así suena muy fácil. Uno pensaría que debe ir de repente a reunir en una carpeta todo este material y hacer la debida revisión y análisis de estos documentos, y con eso uno diría de buenas a primeras que basta para alimentar el marco teórico. Pero yo en esta tarde de hoy he preparado un material para ustedes jóvenes con algunas ideas en torno al estado del arte y que uno debe saber y debe conocer para enriquecerse en cuanto a este asunto de investigar y de formarse como un investigador con unas bases suficientes, aunque nunca es suficiente, siempre y por fortuna siempre hay preguntas, siempre hay inquietudes que están por resolverse.
Pues bien, esta mañana este grupo de organizadores de Mavi me decía si yo tenía alguna frase que pudiese identificar esta charla de hoy. Y yo dije, hombre, sí tengo una. Y la frase es, el mundo es un poliedro y fallamos al explicarlo desde uno de sus lados. En realidad, esto es una frase que yo vengo repitiendo hace aproximadamente 15 años cuando me vino a la cabeza eso, de comparar el mundo con un poliedro y que muchos, quizás la gran mayoría de seres humanos, incurrimos en el error de tratar de explicar el mundo o inclusive de tratar de mostrar una verdad como absoluta, porque nosotros así la pensamos y así la vemos, y por supuesto, esa verdad que nosotros exponemos ante otro y que intenta postularse como una verdad absoluta, pues uno la haya cierta y la haya justa en virtud de que esa verdad está cargada de lógica. Entonces hoy vamos a aprender, y aquellos que ya lo saben lo habrán de recordar, que las verdades son apenas una pequeña partecita de lo que es la verdad del mundo. El mundo es un poliedro y al que intente explicarlo desde uno de sus lados, pues lo único que estará haciendo es exponiendo una partecita o una verdad o su lógica, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquellos investigadores que intentan construir un estado del arte sin conocer las verdades diversas que se han publicado acerca de lo que él investiga, ¿sí? Entonces este investigador, por supuesto, tendrá gravísimos vacíos y profundas carencias para explicar su proyecto de investigación o para darle una explicación a su objeto investigado. Bien, ahí tenemos una tercera lámina. Me dicen si la ven, si no, la cargamos otra vez. Ahora mismo no se está viendo. Sí, es una, ahí. Esta lámina la he titulado Dimensiones de la investigación. Epa. Dimensiones de la investigación. Un investigador está inmerso en su propósito de construir el estado del arte, porque hay que decirlo, el estado del arte finalmente alimenta el marco teórico, alimenta la epistemología que el investigador intenta construir. El investigador intenta construir un edificio epistemológico o teórico que le dé una base sólida a su explicación del objeto investigado. Estas dimensiones son tres. Una dimensión ontológica que hace referencia al ser, ya la vamos a explicar en detalle de qué se trata. Una dimensión epistemológica y una dimensión metodológica. Vamos a ver en qué consisten. Por favor, me dan retroalimentación, a ver si ya apareció la otra lámina. Sí, señor. Que se llama Dimensiones de la Investigación Ontológica, Epistemológica, ¿sí? Así es. Bien, bien. Entonces, la dimensión ontológica tiene que ver con que los seres humanos, ¿sí? Los investigadores, tenemos dos grandes maneras de entender el mundo. Todos los seres humanos, indistintamente en donde hayamos nacido, indistintamente de la cultura que hayamos recibido, solemos inclinarnos por dos grandes formas de comprender al mundo. Esto desde Aristóteles, desde el mismo Sócrates, los mismos pensadores de los preclásicos griegos pensaban ya esto. De hecho, Aristóteles, Platón lo fijan. Entonces, lo relativo al ser, entendemos entonces por esto que
hay un mundo sensible que nos los da la experiencia, ¿verdad? Frente al mundo hay un mundo inteligible, y ese mundo inteligible es lo que vamos a ver en otra lámina más adelante, que tiene que ver con el mundo de la razón y el mundo de la lógica. Entonces los seres humanos tratamos de comprender al mundo desde dos grandes partes, desde nuestra experiencia sensible y desde nuestra experiencia inteligible, usando la razón. En lo que tiene que ver con la dimensión epistemológica, pues tanto la ontológica como la metodológica vendrían a alimentar ya el edificio epistemológico que el investigador intenta construir. Por supuesto que proviene, en el caso de la metodológica, proviene de la forma de pensar del investigador. Entonces el investigador puede estar sujeto o, como lo vamos a ver más adelante, en el centro o en la dualidad o ambivalencia de moverse hacia un paradigma positivista y un paradigma empírico. Para algunos rápidamente un paradigma es un modelo de pensamiento, es unas gafas como las que tengo puestas, ¿cierto? Si son muy oscuras, pues, y hace poco sol, pues yo voy a ver con dificultad, porque eso tiene un filtro, etcétera, etcétera. Eso es un paradigma. Y el paradigma positivista, pues el paradigma que parte, ¿verdad?, de creer que el mundo es como lo vemos. Es decir, eso es lo que significa ser positivista y empírico. Partimos de observar el mundo y tal como el mundo se nos refleja a nosotros, así creemos realmente que es el mundo. Pero como lo vamos a ver más adelante, el mundo no es así. Y tenemos, por otra parte, el paradigma interpretativo y sistémico, que es un paradigma que parte de comprender al mundo ya no a partir solamente de observarlo, ¿verdad? Sino de que aquello observado se pone en duda, ¿sí? Y se le aplica una interpretación crítica y sistémica. Es decir, se entiende que lo que vemos, a pesar de que lo podamos ver fragmentado o aislado, percibido de forma separada, nosotros sabemos que eso que está separado está conectado por fuerzas invisibles, por cuerdas o por hilos que son invisibles al ojo del ciudadano de a pie. Entonces, el investigador se forma en estas diversas formas o paradigmas de pensamiento y se ejercita en ellos para no pensar como el ciudadano a pie, sino pensar como un verdadero investigador. Bien, ahí tenemos mucho más explicado lo que es la dimensión ontológica del investigador. No sé si se ve, me avisan por favor. O la tenemos que poner. Sí se ve. Si podría, por favor, darle a Sí, presentar, se vería más grande la imagen y mejor. Ampliarla, déjame ver, que aquí se me sale pero no sé cómo la ven allá. En la parte de abajo se encuentra al lado de la línea del zoom como una figurita cuadrada de presentación que la pondría en pantalla completa. Pantalla completa. Ahí. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, entonces, claro, esto de ontológico, hay un pensador muy importante del siglo XX alemán, Martin Heidegger, fue el que propuso y revolucionó el paradigma positivista definitivamente y entró a plantear una forma del ser ahí. Entonces, ese es el ser ahí. Y el ser ahí está inmerso en el mundo sensible y también en el mundo inteligible. Entonces, fíjense ustedes que uno como investigador puede estar en algunas de estos dos grandes partes. Yo he puesto organizado esta charla, la realidad sensible a mano izquierda para mí y la realidad inteligible a mano derecha. Dentro de la realidad sensible
aquella forma de comprender el mundo, ¿sí? Están dos pensadores fundamentales de Occidente, como son Platón y Aristóteles. A esto le llamamos la escolástica, ¿sí? Se negaba que lo sensible pudiera dar lugar a un verdadero conocimiento, decía Platón. El mundo es ininteligible, decía Platón, dado que su apariencia nos puede engañar. Ya se los dije hace un rato. Aristóteles planteó, si Dios creó todas las cosas y el reino del hombre es el mundo de las cosas concretas, estudio de las cosas sí puede conducirnos al conocimiento. Digamos que Aristóteles ya es un poco más cercano a esta transición de lo que fue el abandono del pensamiento teocéntrico de la Edad Media para pasar a el pensamiento de la Ilustración, al pensamiento de la razón, con Descartes, etcétera. Entonces tenemos a mano derecha un mundo inteligible, es decir, un mundo que el investigador comprende, ya no usando solamente lo que ve, la experiencia sensible de lo que observa, sino que él sabe que eso que observa debe aplicársele la lógica y todos aquellos métodos y herramientas que le llevan a descubrir lo velado. Entonces aquí tenemos a Descartes y a Kant. Descartes, como muchos de ustedes saben, publicó por allá por 1632 un libro que se llamaba El discurso del método, y René Descartes es el que funda esta forma nueva de ver, de comprender el mundo, que es el discurso del método o el método científico. Entonces, pero Descartes se queda todavía con el espíritu y la materia, un dualismo. Y Kant plantea en su libro de la crítica de la razón pura, plantea el mismo dualismo, pero le llama lo inteligible. Bien, a esto le llamamos, a esta forma del investigador estar inmerso en esta forma de comprender el mundo, se le llamó el antropocentrismo, que se desprendió de lo que muchos conocemos como la Ilustración o la Edad Media. Entonces, esta lámina la cerremos diciendo que las personas que intentan comprender el mundo bajo la óptica o bajo la idea de la escolástica es aquellas personas que tratan de vivir y entender el mundo bajo el concepto medieval, y aquellas que aplican lo científico y tratan de obtener respuestas del mundo a través de los lentes científicos están en el mundo de la razón. Bien, he cambiado de lámina. Sí, de acuerdo. Me dicen si... ¿Perfecto ahí? Sí, estás en la siguiente. Sí, señor. Sí. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el investigador que está construyendo un estado del arte, y a su vez ese estado del arte, pues el investigador lo está construyendo, es para poder darle forma al edificio epistemológico de su investigación, de su proyecto de investigación. Pues lo mismo, él puede estar inmerso y estar sujeto, yo digo, alienado por creencias, por mitos. Hay gente todavía, estudiantes míos, que me mandan videos, dicen que hay fantasmas. Inclusive me dicen que si los veo, ¿sí? Hay gente que ve fantasmas, ¿sí? Y si hay gente que ve fantasmas, pues esta gente está mediada por una idea de mundo que es un mundo medieval y que ya se fue, pero hay gente que todavía vive ahí e intenta hacer investigación científica pensando de esa forma. Y hay gente, como dice a mano derecha, que vive en el mundo de la razón, ¿sí? Y las respuestas que van a encontrar de aquella revisión documental para construir su estado del arte siempre va a tener como respuesta un discurso fundado en la razón, ¿sí?
Entonces, siempre que uno investiga y lee a otros autores, el lente que uno tiene puesto evita que muchas de esas respuestas uno las pueda entender y comprender. Si uno se quita ese lente y se pone otro, las respuestas que vea y sea capaz de explicarse obedecen a ese cambio de lente. Entonces es muy importante para construir el estado del arte saber qué tipo de pensamiento tenemos para entender el mundo. Entonces, como se pueden dar cuenta, hacia mano izquierda, cuando digo oscuridad, pues son aquellos pensamientos o modelos o paradigmas que uno tiene, ¿sí? En los que cree que los mitos, los dioses, los espíritus, los fantasmas, ¿sí? O que las cosas aisladas se pueden mover, usted está definitivamente en el lado oscuro. Como decía en la Guerra de las Galaxias, usted está en el lado oscuro, ¿sí? Si quiere irse hacia la luz, usted tiene que cambiar una forma de investigar. Bueno, vamos hacia adelante. Ya tenemos, ¿qué pasó acá? ¡Ah! Aquí. Este está, sí. Entonces tenemos aquí, me dicen si se está proyectando. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? El investigador está parado, ¿sí? Y tiene que definir un método de investigación del mundo, un método para explicárselo. Pues, eh, eh, lo he dividido en parte paradigma que puede tener el mundo sensible o puede estar en el mundo inteligible, ¿sí? Si usted se para en el mundo sensible, el mundo platónico, usted está parado en el empirismo, es decir, insisto, usted trata de comprender y de explicarse los objetos como si estuviesen aislados. Es decir, no hay causa, efecto, o inclusive puede haber una causa y efecto, pero no hay más. Esta forma de pensar privilegia la objetividad del conocimiento, el determinismo, que es atribuirle a una sola causa, ¿verdad? Una consecuencia. Atribuirle a una consecuencia una sola causa. Preferible lo cuántico, la lógica formal y verificación empírica. Mientras que el paradigma interpretativo privilegia lo sistémico. Esto de lo sistémico, ¿qué es? Hay un pensador francés que revolucionó, digamos, el mundo del paradigma moderno, postmoderno, porque a partir de 1973 del siglo pasado, lo planteado por un investigador que se llamaba Thomas Kuhn, en un libro que se llamaba Las Revoluciones Científicas, el paradigma positivista dio al traste. Entonces, todo el final del siglo XX se debatió en que necesitábamos otro paradigma para poder construir una idea más cercana del mundo. Entonces, este paradigma se llama paradigma de la complejidad y el investigador que lo planteó es Edgar Morin. Edgar Morin rescata todas estas ideas y dice, vea, del microcosmo al macrocosmo, todo está interconectado. Es interesante esto, ¿no? Saberlo, porque es que por la mera observación no nos podemos dar cuenta de eso. Necesitamos unas herramientas mentales que a partir de Kant entendemos mejor. Entonces, este paradigma interpretativo para construir un estado del arte privilegia lo sistémico, lo holístico y explicado en una obra que son 5 tomos, que se llama el método,
que es el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Bien, entonces, Juan José, qué pena. la dialéctica. Ya se Juan acabó José, qué el pena. tiempo. No, es que empezamos a escucharte un poquito entrecortado. No sé si puedes de pronto apagar la cámara para que se mejore la señal y podamos escucharte bien. Claro, con todo gusto. Vamos a hacerlo de inmediato. Suele pasar. Gracias. Ahí. ¿Dónde está esto? Seguimos viendo la pantalla perfecta. Excelente. Bueno, entonces decía que el paradigma interpretativo, dentro de las cosas relevantes que hay que decir en tan corto tiempo, es que quien pretenda construir un estado del arte debe fijarse en dos palabras fundamentales, y es la dialéctica y la hermenéutica. La dialéctica es la lucha de los contrarios, y si hay una lucha de los contrarios, que es, ojalá que el mundo fuera entendido como una lucha de los contrarios, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, nada puede ser tomado como una verdad absoluta, ¿sí? Y siempre hay que dudar de aquellos hallazgos y no tomarlos como es mi verdad y yo tengo que defenderla. Claro, uno defiende las posturas y defiende los hallazgos, pero con el convencimiento de que siempre que se llega a una meta, está por recorrer 1000 metas más. La otra palabra fundamental es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia o la forma, ¿sí? Ciencia de comprender un texto en el contexto donde ese texto opera. Voy a repetirlo nuevamente porque esto no está en ninguna parte. La hermenéutica es ciencia de comprender un texto en el contexto donde ese texto opera. Ello quiere decir que aquel que está construyendo el estado del arte y está revisando documentos y haciendo un análisis crítico exhaustivo de la documentación, debe saber, ¿sí?, aplicar la hermenéutica, y es tratar de comprender ese texto que está analizando en el contexto donde ese texto está operando, pero además tener la habilidad de salirse y de entrar, es decir, de tener una etnografía psicosocial, ¿verdad? Navegar dentro del texto y también poder salir del texto. ¿Qué es esto? Poder montarse en la montaña para mirar la llanura, pero también tener la posibilidad de caminar sobre la llanura para tener una perspectiva de la llanura. Entonces, el investigador que construye un estado del arte no debe casarse con ningún espacio en particular, sino que debe ser muy curioso y dudar siempre de los hallazgos. Eso aplicando la hermenéutica. A mano derecha tenemos entonces dos métodos, el positivista y el hermenéutico. Ya sabemos que el positivista retrata o quiere comprender la realidad partiendo de que él la está viendo. Voy a poner un ejemplo para esto. Que lo acostumbro a colocar cuando doy estas clases en las universidades. Yo les digo a los estudiantes, vea, los espero a las 6 de la mañana o 5:45, que es cuando en Barranquilla, 5:45, que es cuando en Barranquilla empieza a despuntar el sol. Los llevo y vamos a ver cómo despunta el sol. Ese le pregunta al estudiante, ¿usted está viendo que el sol se mueve? Sí, profesor. Bueno, a las 8 de la mañana, cuando ya empieza a hacer calor, el sol se ha movido, ¿verdad? Sí, profesor, el sol se ha movido. Bueno, pero también les pregunto a los estudiantes, pero ¿quién se mueve es el sol o es la tierra? Entonces, claro, ya la gran mayoría de estudiantes dice, por supuesto, profesor, quien se mueve es el sol. Y yo, para ser de maloso,
les digo, no señor, el sol no se está moviendo porque yo no siento que de la Tierra no se está moviendo porque no siento que se mueve la Tierra. Entonces, esa misma forma de pensar que llevó a que en la Edad Media muchos fuesen llevados a la hoguera por decir que quien se movía era la Tierra y no el Sol. Es decir, el movimiento del Sol es un movimiento aparente, ¿verdad? Pero aún siendo aparente, usted dígale a alguien de a pie que si el Sol se mueve y le va a decir que sí. Es más, el Sol, tanta verdad es que el Sol se mueve que nosotros lo vemos como atraviesa la bóveda celeste y se oculta del otro lado. Entonces, ¿cómo negar que el Sol se mueve? Entonces, digamos que ahí lo que hacemos nosotros para explicar esto es cambiarnos lente paradigmático, ¿verdad? Si digo que el Sol se mueve, estoy con el paradigma positivista, pero si digo que es la Tierra que se mueve, aún no viendo el movimiento de la Tierra y aún viendo el movimiento del Sol, entonces yo estoy en el paradigma hermenéutico, porque el paradigma hermenéutico privilegia el contexto sistémico, es decir, entiende que la Tierra y el Sol no deben ser explicados como objetos aislados, sino que hacen parte de un sistema macro. Por eso es que Morán dice que de lo micro a lo macro todo está interconectado. Entonces, la interpretación de un objeto en el contexto en el cual opera y la perspectiva del sujeto conocente depende si el investigador tiene puesto excelente o tiene puesto otro. Esa es la visión del mundo que él tenga y su postura en él, y le va a determinar la forma de comprenderlo. Acá tenemos entonces, ya va terminando la charla, una lámina, me dicen por favor si la están viendo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, el estado del arte te lleva a alimentar el marco teórico. Pero ¿cómo funciona? Bueno, estos son dos aspectos fundamentales para construir teoría, porque el estado del arte finalmente es que usted hizo una revisión exhaustiva, hizo un análisis profundo de todo lo publicado y que tiene que ver con su objeto de estudio para poder alimentar un marco teórico y usted pueda proponer una teorización. Entonces, del lado izquierdo, usted tiene los verbos, usted se tiene que mover. Y moverse significa buscar, saber encontrar, ¿sí? Conocer y reconocer, identificar, escudriñar, dividir, separar, seleccionar. Esas son habilidades y competencias que debe construir un investigador, ¿sí? Para que se vuelva un sujeto capaz de construir categorías o de encontrar categorías o de producir sus propias categorías. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo en internet, cuando tengan tiempo, me buscan en internet un trabajo mío que se llama La comunicación del autista social en la sociedad, en el marco del individuo social. No existía, yo la creé. Existía autista, ¿verdad? El síndrome. Pero el autista social es una categoría que no existía y que yo vengo planteando hace más de 10 años. Y bueno, ustedes buscan el documento y lo miran y lo leen. Entonces, esas son categorías. Entonces, el investigador va entrenándose en esa competencia de buscar, encontrar, reconocer, identificar, separar, dividir, seleccionar, ¿verdad? Y de esa forma, encontrando las diferencias, las cualidades y las propiedades del objeto estudiado, va construyendo una clasificación que le va a llevar a un orden o sistematización.
y ese orden y sistematización obedecen a unas variables que él ya las tiene eh, desde que él plantea su objeto, los objetivos específicos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues esa teorización, producto de desarrollar esas competencias, ¿verdad? Se hace con un estudio crítico. Ay, profe, ¿y cómo hacemos el estudio crítico? Pues usando la dialéctica y la hermenéutica, es decir, no use un paradigma exclusivo como es el positivista, sino que usted tiene que tratar de usar herramientas potentes de pensamiento y el estudio crítico necesita de la hermenéutica para que usted pueda comprender. Acuérdese que el mundo es un poliedro. Entonces, la forma de tener la mayor posibilidad de construir eh, un discurso potente y efectivo es leyendo lo que otros han escrito, leyendo los métodos que otros han construido, ¿sí? Y tratando de entenderlos. Eso le va a llevar a usted a interpretar y una vez usted interprete, usted va a poder explicar eso. Yo le he puesto la palabra explicación, la he puesto de último porque considero que el que puede explicar algo ha llegado a la cúspide más alta de lo que es la competencia cognitiva del Homo sapiens, es decir, quien es capaz de explicarle a otro o de escribir para que otros entiendan en cualquiera de los ámbitos del intelecto humano, esa persona ha arribado a un estadio mayúsculo de lo que significa la evolución humana. Entonces a esto yo le he llamado etapas del estado del arte, que te llevan a teorizar. Bien, esto que ven acá, me avisan cuando ya. Sí, señor, sí se ve. Bueno, entonces, ¿cuál es esto? ¿Por qué lo he puesto? Como se llamaría, como un plus, como un ñañapa, ¿no? Decimos aquí en Barranquilla, los costeños decimos la ñapa. Entonces lo he puesto como ñapa. ¿Por qué lo he puesto como ñapa? Porque he encontrado que en la formación del investigador, de los jóvenes investigadores, y es que los jóvenes no escriben, y no escriben es porque los jóvenes creen que la investigación es algo que uno hace para ganar una nota, para pasar en la universidad, ser magíster o ser doctor o ser tal cosa. Entonces ellos leen lo que les toca por el momento y luego que culminan esa etapa, pues ya sueltan los libros. Entonces, ese tipo de hábitos eh, conducen a muchos de los problemas. No sé si ustedes están enterados del escándalo que hay hoy en el país, particularmente en Barranquilla, con plagio, con todo este poco de cosas, ¿sí? Aunque, y obedece precisamente a que muchas personas quieren evadir eh, la forma de vida de un investigador. El investigador el investigador no lee para alcanzar una nota, para alcanzar un grado y eso, no, el investigador tiene eso como una forma de vida. Entonces, claro, quien convive con los libros, quien lee y quien estudia y tiene a los libros por su amigo y su pareja, ¿sí? Le va a quedar mucho más fácil escribir. Entonces, por eso esta lámina que yo les he puesto aquí ustedes ven que la palabra escribo está un montón de veces. Entonces, digamos que el investigador se plantea un problema y lo escribe, ¿sí? Lo tiene que escribir. Pero sepa el investigador, ¿sí? Que eso que escribió no tiene altísimas probabilidades de que sufra modificaciones en el camino. Y esto es muy bueno. Si a los investigadores a cada rato les está cambiando el planteamiento del problema,
en la medida en que está construyendo un estado del arte, ¿sí? Ese investigador está en buena ruta. Las investigaciones que no cambian, esas investigaciones hay que tenerles miedo. Las mejores investigaciones son las que tienen muchos problemas y cambian a cada rato. Entonces yo les digo, bueno, planteó el problema, los antecedentes de investigación, e hizo una revisión teórica, es decir, en un estado del arte de revisión continua y sistemática para hacer un replanteamiento del problema. Por eso hablo ahí de replantear el problema. Y se escribe. Y nuevamente preguntas problemas. También he visto que muchos de los investigadores jóvenes, porque yo reviso a diario, reviso investigaciones de tesis para pregrado y para maestría, y resulta que escriben una sola pregunta. No, los investigadores nos debemos hacer múltiples preguntas, ¿sí? Y en ese sentido, construyendo el estado del arte, van saliendo preguntas y uno va y lee otros documentos y esos documentos lo llevan a otros documentos. Entonces, hay que escribir todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? La justificación, algunos me dicen, profe, la justificación siempre la devuelvo. El investigador debe hacerse una pregunta, ¿qué pasa si no investigo? Esa es la justificación para que usted siga adelante. ¿Qué pasa si no construyo el estado del arte o qué pasa si no leo tal documento? ¿Verdad? Esa es la justificación. Bueno, y está la formulación de los objetivos y se vuelven a escribir. Esa lámina era una lámina pues de ñapa, y esta con la que cierro, me avisan cuando cambie, por favor. Ya. ¿Para qué es el estado del arte? Hombre, el estado del arte es para indagar nuevas rutas epistémicas. El estado del arte no solamente nos forma como investigadores, nos forma como críticos, nos forma como hermeneutas, sino que te permite trascender el grado descriptivo de los datos. ¿De qué se trata esto de trascender? Porque otros investigadores a veces no, pues uno lee una investigación, artículos, tesis, que han hecho otros, porque uno está construyendo su estado del arte y uno está nutriéndose de todo eso y uno mira que aplicó un método y de pronto a uno dice, caramba, eso que esta persona hizo, a mí se me ocurre que yo puedo agregarle tal cosa o puedo hacer una variación de ese método y propone una modificación e innova. Entonces, cuando tú innovas, cuando tú propones, cuando tú no te quedas como simple lector, entonces tú empiezas a trascender. Me parece que los jóvenes investigadores están llamados a trascender. Este país necesita innovación, necesita más tiempo para pensar, más tiempo produciendo cosas propias. Y como tercero, establecer nuevas relaciones de interpretación entre las categorías de los objetos de estudio. Y eso sí, importante. Uno lee lo que otros han producido. Uno Qué pena, te empezamos a escuchar lee entrecortadito y los hallazgos, estudia los resultados de los otros y aprende hola Juan José. de la forma en que esas personas, esos investigadores han
logrado respuesta No se escucha bien. y uno también plantea entonces unas formas nuevas, ¿sí? Disculpa, Juan José, no sé si me escuchas, al final se te escucha un Con poquito entrecortado, las que sin nos embargo, ya sentimos estamos, nos bien pasamos un poquito. y también con aquellas que nos sentimos mal. Entonces, y como cuarto, que les dejo un espacio el que ustedes consideren para preguntas. Juan José, qué pena contigo. Bueno, al final te escuchamos un poquito entrecortado y al parecer no nos escuchabas tampoco cuando te comentábamos. Sin embargo, pues ya estamos sobre el tiempo para iniciar con la otra conferencia que empieza a las 5. Solamente hubo una listo. pregunta que nos comentaron puntualmente, ya te Sí. digo cuál fue, y es para aplicar la hermenéutica, podríamos hablar de Hans Gadamer. Claro, por supuesto. Si el giro hermenéutico se llama el libro, él es más quien propone esa y echa para adelante ese concepto es Gadamer, con su libro El giro hermenéutico. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Gracias por este taller tan... Con todo gusto. que estés